Hola profesor, mi nombre es Alberto Guillermo Alvarado Leconte y en conjunto mi compañero Manuel Rodríguez le vamos a hablar acerca de la programación orientada a objetos. Pero primero, para profundizar en este tema hay que saber qué es un objeto. Un objeto se define como el ente abstracto que se usa en la programación y que diferencia las distintas partes de un programa, simplificando así su elaboración, depuración y las posibles mejoras que se le pueden hacer. A los objetos se le pueden atribuir varias características en la vida real. Cada parte de un programa se trata como un objeto y estas partes son independientes las unas de las otras. Como se ve en la diapositiva, un objeto se conforma de tres partes fundamentales, que son los métodos, eventos y atributos. Métodos se refieren a aquel conjunto de funciones que permite efectuar al objeto y que nos brindan algún tipo de servicio durante la ejecución del programa. Determina a su vez cómo responderá el objeto al recibir algún tipo de mensaje. Continuando, los eventos se refieren a aquel tipo de acciones con las cuales interactúa el objeto. De esta forma podemos ver cómo el objeto responde al evento según lo programado en nuestro código. Ahora, los atributos se refieren a aquel tipo de características que se le atribuyen a un objeto y que solo es visible en la pantalla del usuario. Estas características pueden ser tamaño, forma, posición, etcétera. Continuando, les voy a explicar un ejemplo de lo que acabo de decir acerca del objeto y de las tres partes fundamentales que lo conforman. Como se puede ver en la imagen, un ejemplo de objeto es un carro, ya que un carro se diferencia de todo lo que lo rodea a su alrededor. Los métodos serían las funciones que nos brindan durante su ejecución, como puede ser frenar, eh, tocar la bocina. Los eventos son las acciones que nosotros realizamos, como por ejemplo abrir una puerta, girar el volante, etcétera. Y mientras que los atributos se refieren a las características. Por ejemplo, en este caso, las características del carro, como pueden ser el color, la matrícula, etcétera. Ok, continuando con la exposición, les voy a explicar qué es una clase. Una clase se define como una plantilla que se usa principalmente por la creación de objetos de datos, pero que está ligada a un modelo ya predefinido. Una clase se usa principalmente para representar algún tipo de concepto o entidad. Cada clase es un modelo que define algún conjunto de variables y métodos que se usan para operar con los datos con los que se esté trabajando. Cada objeto que se cree dentro de una clase se le conoce como instancia de clase. La programación orientada a objetos o POO es fundamental para los tipos de objetos ya que permite la abstracción de datos y sus operaciones van ligadas al modelo de la caja negra que es un mecanismo de la extensibilidad. Los lenguajes de programación que soportan las clases difieren en algunos soportes en las características relacionadas con estas, ya que algunos soportan características en forma de herencia y otros lenguajes soportan características para proporcionar la encapsulación. Una clase también puede tener una representación que se le conoce como metaobjeto en tiempo de ejecución, pero esta proporciona apoyo en tiempo de ejecución para la manipulación de metadatos que estén ligados con la clase. En las imágenes se puede ver un código donde se puede ver un ejemplo de clase y uno que sería más apropiado de explicar, que se puede ver como los objetos es un perro y un gato. Evidentemente son distintos. En los atributos se puede ver reflejado sus nombres y sus edades. Y en los métodos se puede ver como en el perro está el método comer. Y en cambio en el gato se puede ver el método caminar. Pero que tienen en común estos dos, la clase animal. Ok. Ok, pasando ahora al siguiente punto, le voy a explicar acerca de la herencia. La herencia posiblemente sea uno de los recursos más utilizados y más apreciados durante el desarrollo de software, ya que estos permiten alcanzar uno de los objetivos más importantes del desarrollo, que es la reutilización y la extensibilidad del código fuente de algún programa, ya que a través de esta los diseñadores, desarrolladores, pueden crear nuevas clases a partir de clases ya preexistentes y así se evitan horas extras,
evitan el rediseño, la modificación y de partes que ya han sido obviamente ya verificadas y ya comprobadas. La herencia facilita la creación de objetos a partir de ya otros que ya existen, implican una subclase que obtiene todo el comportamiento y los atributos de una superclase. La herencia es uno de los mecanismos o recursos que más se usan en la programación orientada a objetos, por medio de la cual una clase se deriva de otra y que ésta extiende su funcionalidad. La clase que hereda se le conoce como clase base, clase padre, etc. Según pude investigar, esto puede variar según el lenguaje de programación de que nosotros estemos usando. Por ejemplo, en la imagen que dejé ahí, se puede ver como la clase nieta 1 y 2 heredan de la clase hija 1, mientras que la clase nieta 3 hereda de la clase hija 2 y la clase hija 1 e hija 2 a su vez heredan de la clase padre. Ok. Ok, ahora les voy a explicar el concepto de encapsulación. Este se define como el método cuya principal tarea es el ocultamiento de datos que estén relacionados con un objeto, de modo que estos solo puedan ser cambiados o modificados por operaciones ya preestablecidas para dicho objeto con el que se esté trabajando. Esto se hace con el fin de aislar a los datos asociados de dicho objeto que estén en contra de la modificación de alguien que no debe tener acceso a dichos datos. Claro, de esta forma se elimina como que los efectos secundarios o algunas interacciones. Ok, continuando, le voy a explicar otros tres subpuntos que se encuentran dentro de la capsulación, que son los paquetes, paquetes simples y el ocultamiento de la información. Ok, ahora le voy a definir los siguientes tres conceptos. ¿Qué son los paquetes? Los paquetes se refieren a la forma en la que se pueden agrupar las clases que se encuentran relacionadas. De esta forma se habilitan grupos de clases solo si están disponibles y si solo son necesarias para hacerlo. También elimina los posibles conflictos entre los nombres de las clases que se encuentran en grupos diferentes de clases. Ahora, ¿qué son los paquetes simples? Como ya definí los paquetes simples son aquellos que son un poco más fáciles de usar, pero en cuanto a configuración y en comparación a los paquetes, se encuentran un poco más limitados. Continuando, el ocultamiento de la información. Este se define como el principio de ocultación que habla sobre aquellos atributos privados cuyos datos no pueden ser ni obtenidos, ni modificados, ni cambiados, a no ser que sea mediante la invocación de métodos, ya sea funciones o cualquier otro tipo de procedimiento. Su uso más común es evidentemente la ocultación de los datos y si en el caso de que estos sean obtenidos y modificados, solo sea una pequeña parte mínima del programa. Este principio es muy usado durante el desarrollo de software, ya que este reduce mucho los riesgos. A menudo la palabra encapsulación, encapsulamiento y ocultamiento de la información se usan como sinónimos, pero estos dos son muy diferentes, ya que la encapsulación se refiere a una técnica, mientras que el ocultamiento de la información, como ya dije, se refiere a un principio. Ok, ahora le voy a hablar acerca de lo que es el monomorfismo. Como se puede ver en las imágenes de una X tachando al polimorfismo y incluyendo el mensaje que dice abajo, lo que es lo contrario al polimorfismo, ya sabemos que esto es lo opuesto. Ok, pero ahora le voy a explicar una breve explicación acerca de lo que es el polimorfismo, ya que mi compañero profundizará más acerca de este tema. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos para responder al mismo evento, pero dependiendo de los atributos para su invocación. Okay, el polimorfismo admite varios tipos, y como el monomorfismo es lo opuesto, este solo admite un solo tipo. Ok, muchas gracias por su atención. Ahora a continuación les va a venir mi compañero a hablar sobre sus temas. Buenas, profesor Ronald Rodríguez. Mi nombre es Manuel Rodríguez y voy a continuar con el video tocando el tema de la sobrecarga. Es la capacidad de un lenguaje de programación que permite nombrar con el mismo identificador a diferentes variables o funciones o operadores. En programación orientada a objetos,
La sobrecarga se refiere a la posibilidad de tener dos o más funciones con el mismo nombre, pero diferente funcionalidad. Es decir, dos o más funciones con el mismo nombre que realizan diferentes acciones. El compilador usará una u otra dependiendo de los parámetros utilizados. A esto se le llama también sobrecarga de funciones. También existe la sobrecarga de operadores que, al igual que con la sobrecarga de funciones, se le da más de una implementación a un operador. Un ejemplo un poco extraño en el caso de la muñeca Barbie, que al escucharlo no le suena primero que, bueno, obviamente además de las películas, que la muñeca Barbie gira en torno de la multitud de trabajos que se le ha puesto, ya sea por ejemplo astronauta, veterinaria, obrera, maestra, pintora, etc. Aquí podemos hacer una pequeña analogía entre la sobrecarga y la multitud de trabajos de este personaje ficticio. Y es que, en cuanto a la muñeca Barbie, tiene una multitud de trabajos diferentes que no tienen relación entre sí, pero la constante es el personaje, la sobrecarga del personaje en los diferentes ámbitos laborales. En cuanto a la sobrecarga, podemos aplicar lo mismo, que se le puede aplicar el mismo nombre a diferentes funciones, pero que realizan diferentes acciones. Lo vamos a ver a continuación en un ejemplo en el lenguaje de programación C#. Nos encontramos en Visual Studio para mostrar el ejemplo de sobrecarga. En este caso lo vamos a demostrar con una invocación de un método llamado ejemplo sobrecarga, en el cual tenemos aquí static void ejemplo sobrecarga. Aquí, bueno, volvemos a invocar el método donde vamos a mostrar la sobrecarga. En este caso tenemos el método que se llama mostrar sobrecarga, que lo tenemos en el primero, mostrar sobrecarga, donde no le mandamos parámetros, en mostrar sobrecarga, donde le mandamos dos números enteros, en mostrar sobrecarga, donde le mandamos dos números de tipo flotante, y en mostrar sobrecarga, donde le mandamos dos números de tipo doble. En este caso, bueno, tenemos como parámetros el número 1 y el número 2.0. La máquina aquí me va a identificar el 2.0 como un número de tipo doble, por lo que el 1 también lo va a interpretar de ese modo, por lo que cuando se los mande me va a invocar el método que recibe números de tipo doble, por lo que vemos aquí números tipo doble 1 y 2 y la división 0.5. Esto no tiene nada en especial, simplemente diferentes operaciones que puse en cada método para que se viese más la diferencia. En este caso, cuando mando números de tipo entero, lo que hace es sumarlos. Si mando números de tipo flotante, lo que hace es multiplicarlos. Y si, en este caso, que ya lo vimos, si mando números de tipo doble, lo que hace es darme su división. En este caso, para números de tipo flotante, tenemos que indicarle el sufijo f para que me los lea como números de tipo flotante. Entonces, cuando le mando el 1f y el 2.0f, efectivamente me los muestra como números tipo flotante, 1 y 2. Y me muestra la multiplicación 1 por 2, 2. Pero bueno, vamos a poner un número más grande para que sea más evidente. Por ejemplo, un 5 y un 4.2. Vamos a poner. Entonces, el resultado nos va a dar la multiplicación de 5 por 4.2, que en este caso es 21. Entonces, para cuando le damos números de tipo flotante, por ejemplo, el 5 y el 4, me debería dar la suma e indicarme que estos números son de tipo entero. Disculpe, que anteriormente había dicho de tipo flotante. Efectivamente nos da que los números son de tipo entero, 5 y 4, y la suma es igual a 9. Entonces esto sería un ejemplo de sobrecarga, porque como vemos, los 4 métodos tienen el nombre de mostrar sobrecarga. Sin embargo, los 4 reciben diferentes parámetros. El primero no recibe ningún parámetro. El segundo recibe números enteros. El tercero recibe números flotantes. Y el cuarto recibe números de tipo doble. El siguiente punto es el polimorfismo. Se refiere a la propiedad por la que se puede enviar un mensaje sintácticamente igual a objetos de tipos distintos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía.
La apariencia del código puede ser muy diferente dependiendo del lenguaje que se utilice, más allá de las obvias diferencias sintácticas. Un ejemplo que podemos poner es en el caso de tener una clase animal y dos clases que hereden a esa clase animal. Una puede ser una clase ave y otra puede ser una clase pez. Ambas pueden heredar el movimiento, cómo se van a mover en el mundo. Sin embargo, a pesar de que el movimiento es una misma definición, o sea, moverse, trasladarse, lo hacen de manera distinta. En el caso de la ave, lo hace volando y en el caso del pez, lo hace nadando. Sin embargo, podemos ver esto en otro ejemplo en C#. Para este ejemplo, estamos invocando la función ejemplo polimorfismo figura. Este nos va a invocar la static void ejemplo polimorfismo figura. ¿Qué tenemos en este método? Bueno, tenemos primero la declaración de dos variables que me van a representar la base y la altura de una figura, que ya puede ser un rectángulo o un triángulo. ¿Y para qué voy a utilizar estos datos? Bueno, primero que todo, claro, a modo visual muestro cuál es la base y la altura para tomar de referencia los siguientes cálculos que se van a realizar. Primero que todo, vamos a hallar el perímetro de un rectángulo, sumando la base más la altura y multiplicándolo por 2. Luego vamos a realizar el área del rectángulo, multiplicando base por altura. Luego el perímetro del triángulo, que este sería un caso especial para triángulos de tipo isósceles o de tipo equiláteros, que al picarlos por la mitad, el lado derecho es un reflejo del lado izquierdo. Sería para ese tipo de casos, porque para triángulos que no son exactos como los escalenos o ese tipo, este cálculo no sería muy perfecto. Pero bueno, continuamos. Entonces, y luego hallamos el área del triángulo, base por altura entre 2. Entonces, aquí, cuando yo voy a hallar el cálculo, lo que voy a hacer es invocar otras funciones a las cuales yo les voy a mandar la base y la altura. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, estoy invocando diferentes funciones a las cuales le mando la misma información, pero que lo van a resolver de manera distinta para lo que yo desee. En un caso es el perímetro de un rectángulo y en otro caso es el área de un triángulo. Entonces, vamos a observar esto. Pero primero, como dato, que en un ejemplo anterior de sobrecarga, lo había mostrado pero no lo había explicado, y es el mat.round, que esto me funciona para redondear los decimales. En este caso, bueno, redondear o para limitar el número de decimales. En este caso tengo para límite que me muestre solo 2 decimales. Continuamos. Entonces vamos a explicar qué ocurre en estos métodos extra. Bueno, tenemos primero el método recper, que es el rectángulo perímetro, el perímetro del rectángulo, en el cual tenemos el doble base 1 y el doble alt 1, las variables que declaramos al principio. Entonces aquí declaramos una variable nueva que nos va a hacer referencia al perímetro. En este caso va a ser base más altura por 2, el perímetro de un rectángulo. Y lo retornamos, ya que no lo había mencionado, pero esta función es un static double, por lo que me va a devolver un valor de tipo doble. Para la siguiente función tenemos el área de un rectángulo, que bueno, el mismo procedimiento, solo que ahora había declarado a una variable llamada área 1, el área del rectángulo, y este va a ser base por altura, y retorno ese valor. Al igual con el perímetro del triángulo, que en este caso, aquí aplico el método de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, en el cual al dividir el triángulo por la mitad y teniendo un reflejo de igual del otro, ojo, para los casos que son iguales, como los isósceles o los equiláteros. Entonces yo voy a tener 2 triángulos rectángulos, por lo que al tener un cateto y otro cateto, donde se forma el ángulo de 90 grados, puedo hallar el valor del otro lado. Esto significa que teniendo este lado, teniendo el otro lado, que sería el mismo, y la base, voy a obtener el perímetro del triángulo. Siguiendo acá, tenemos también el área del triángulo, que bueno, tenemos la fórmula base por altura entre 2. Y retornamos ese valor. Entonces, como podemos observar, tenemos en cada una de las funciones las mismas variables. Sin embargo, las utilizamos para
diferentes procedimientos. Este sería el ejemplo de polimorfismo para una figura, en este caso rectángulos y triángulos.